Bienvenidos, gracias por conectarse a su clase de inteligencia artificial, programación y robótica. Vamos a iniciar el día de ahora leyendo el versículo, ¿verdad? Para esta semana, que es Mateo 6:19, que nos habla acerca de no hacernos tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Bueno, hemos ido viendo, ¿verdad?, cómo Jesús fue tocando diversos temas en el Sermón del Monte. Y llega el punto, ¿verdad?, en el cual tenía que hablarle a sus discípulos acerca de esta situación, ¿verdad?, donde a veces se nos predica quizás el evangelio llamado de la prosperidad y se comienza a decir, ¿verdad?, de que una persona bendecida es una persona que tiene prosperidad económica o prosperidad material. Y se comienza a asociar esa idea, pero realmente Jesús nunca se refirió como tal a eso. Si vemos la vida de nuestro Señor Jesús, no fue una vida llena de opulencias o de riquezas en ningún momento. Desde el momento de su nacimiento, en esa cuna tan humilde, ¿verdad?, en el cual se nos presenta cómo nació Jesucristo, nos damos cuenta que Él no vino a este mundo a hacer riquezas, porque tenía claro, ¿verdad?, cuál era su objetivo. Y como tal, ¿verdad? También nos lo dice a nosotros en esta parte. Habla de tesoros, ¿verdad? Otras traducciones hablan de riquezas directamente. Nos está diciendo en otras palabras, ¿verdad?, que esas cosas materiales no deben ser prioridad en nuestras vidas. No se negará, ¿verdad?, que a veces tener ciertas comodidades, darse, como decimos algunos, lujitos, ¿verdad?, entre comillas, pues eh, causa cierta recompensa en nosotros de sentirnos gratificados por algo así. Pero debemos tomar en cuenta que no es nada eso comparado con lo que viene en la vida eterna. Y de hecho eso es lo que va a tocar el versículo de Mateo 6:20 la otra semana, en donde vamos a hacer ese contraste. ¿Qué es mejor? Recoger, acumular tesoros en esta tierra que algún día terminará, ¿verdad?, siendo consumida por el fuego, o amontonar esas riquezas o esos tesoros, pero en el cielo, vea, donde no hay nada que nos pueda preocupar de que se pierda. Bien, terminamos con eso el mensaje y hoy vamos a continuar con otro ejercicio. Voy a cambiar de pantalla porque vamos a utilizar otra aplicación. Bueno, lo que están viendo ahorita aquí en pantalla es una suite ofimática que quizás algunos la conozcan, otros no. Pero para los que no la conocen, la vamos a presentar. Esto se llama LibreOffice. LibreOffice es una alternativa a el llamado Office, ¿verdad?, de Microsoft. Es una suite ofimática, se pueden crear diversos documentos. De hecho, por ejemplo, acá si cierro este documento, quedan, digamos, todo lo que podemos hacer. Entonces le vamos a dar aquí en lo que queremos hoy, que es un dibujo. Eso es lo que nos interesa, trabajar en este caso con un dibujo. Pero hay otros documentos, ¿verdad? Podemos crear lo que son documentos de texto, hojas de cálculo, presentaciones, fórmulas. Hay diversos tipos de documentos que se pueden trabajar, hasta páginas web. Es una suite bastante completa, es gratuita, se descarga de su sitio web, del sitio web de LibreOffice, se instala y usted la puede utilizar sin preocuparse por cuestiones del licenciamiento, ¿verdad? Va a andar comprando licencias o que el Office le diga que usted no lo está utilizando de manera legal, cosas por el estilo. Entonces, es una alternativa, forma parte del mundo del software libre para crear documentos, digamos, de oficina. Vamos a usar el que se llama Draw, es decir, LibreOffice Draw, es el nombre de este, para crear un flujograma en este caso. Es una página como de un dibujo. Este es bastante similar, diría yo, a lo que es Visio en el lado de Microsoft. Es bastante parecido. Pero bien, veamos cómo trabajar. Y para ello vamos a necesitar, en primer lugar, plantearnos un ejercicio, ¿verdad? Para poder
resolver lo que vendría siendo un flujograma o estructurarlo acá. Entonces vamos a ponerlo aquí. Voy a aumentar un poquito el tamaño de la letra para que lo podamos leer mejor. Bien, vamos a plantear un ejercicio como de la siguiente manera. Vamos a poner desarrollar un flujograma, porque estamos haciendo flujograma, para calcular el promedio de notas de un grupo de estudiantes. Desarrollar un flujograma para calcular el promedio de notas, puede ser un poquito más grande la letra, como les dije, para que la podamos leer mejor. De un grupo de estudiantes, ¿en dónde? Vale, en donde dos puntos, vamos a poner acá. Vaya, se va a calcular por trimestre, ¿verdad? Entonces se trabaja por trimestres y vamos a tener una evaluación, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí una actividad uno, eh, actividad 2, examen. Entonces vamos a poner, nos dice pues que la actividad uno vale el 30% de la nota. Se nos dice, bueno, la actividad 2 va a valer otro 30%. Ahí llevamos el 60% y entonces nos dice, bueno, el examen vale el 40%. Esos serían los valores. 30, haríamos 60 y 40, 100%. Esa es la nota. Vale, entonces ese es el ejercicio en sí. Entonces, ahora vamos a plantear primero el análisis. A veces ya con la práctica hay muchas personas que se irían de un solo a hacer el flujograma. Y de hecho yo les diría, mira, vámonos a hacer el flujograma ya de un solo. Pero es mejor llevar las cosas ordenadas, ¿verdad? Para fijarse en detalles. Que irnos quizás así a la carrera. Con el tiempo, pues quizás sí, ¿verdad? Uno puede decir, bueno, voy a hacerlo más rápido, ya tengo una idea. Con la práctica, pues ya uno sabe qué es lo que va a hacer. Pero ahorita que estamos arrancando, pues vamos a decir, mejor no, ¿verdad? Mejor nos vamos acá a lo seguro. Y entonces lo seguro en ese caso va a ser hacer nuestro diagrama de caja negra. Entonces, nótese que el programa pues tiene las herramientas suficientes como para nosotros ir buscando lo que vayamos a necesitar. Bien, ir acá planteándolo. Aquí nada más pues quizás ajustar algunas propiedades voy a hacer esto a un ladito para no estarlo moviendo mucho. Ajustar algunas propiedades, ¿verdad? Como por ejemplo el ancho, ¿verdad? Para que sea mejor, un poco más ancha. Entonces construiríamos nuestro diagrama de caja negra en donde decimos, vaya, hay que establecer cuáles son los valores a la entrada. Pues vamos a tener acá como inputs y del otro lado vamos a establecer cuáles van a ser nuestras salidas, ¿verdad? Cuáles van a ser nuestras outputs. Vamos a ponerlos al otro lado, entradas, y aquí hemos dicho outputs, salidas. Va, entonces, partiendo de lo que está ahí planteado, eh, preguntémonos, va, ¿cuáles serían los datos de entrada? ¿Qué vamos a plantear como información que va a estar aquí en la entrada? Veamos. ¿Qué se les ocurre que serían los datos de entrada? ¿Mm? ¿Alguna idea que quieran aportar? Y en este caso, que tendríamos alguna lista, nombres, notas, no sé. Va, entonces, y ahí vamos definiendo, porque imagínense a mí me dicen, mira, yo necesito que me hagas esto, ¿va? Entonces, bueno, por lo general, cuando el jefe dice algo, nos dice, eso es lo que quiero ver. Es su trabajo ver cómo lo hace. Entonces,
En nuestro caso diríamos, vaya, entonces debemos de asumir algunas cosas, debemos de poner como algunas reglas. Vaya, usted planteó algo importante. Necesitamos, como va a ser para calcular el promedio de un grupo de estudiantes, implicaría que necesitamos el nombre del estudiante. Esa es una variable que vamos a considerar, porque si dijese el problema, bueno, eh, calcular para un estudiante, pues sería una vez y otra vez, ¿vea? Pero como este son varios, se asume que son varios. Sin embargo, lo vamos a considerar como, como un programa que no lo va a resolver todo de un solo, sino que va a ir dato por dato. Entonces es como que alguien tenga que introducir el nombre del estudiante y después de introducir el nombre del estudiante, pues ya puede introducir lo siguiente. Ahora, tocaron ahí algo importante. Necesitamos las notas. Bien. Ahora, vamos a asumir en este caso que un profesor tiene un cuadro de notas ya hecho. Y ahí está el nombre del estudiante con su cuadro de notas. Entonces, lo que necesitamos acá, como lo que vamos a ingresar es la nota, van a ser tres notas las que necesitamos, que corresponde a lo que pusimos ahí. Vamos a necesitar lo que va a ser la actividad uno. Bien. Vamos a necesitar lo que vamos a llamar aquí actividad 2. Ya vamos a ponerlos así. Actividad uno, actividad 2. Y vamos a necesitar la nota del examen. Entonces, eso va a ser los datos de entrada en este momento. El nombre del estudiante, la actividad uno, la actividad 2 y cuánto obtuvo en ese examen de ese trimestre. Eh, Como no se nos dice qué trimestre es, si es primero, segundo, tercero, pues ahorita eso no importaría. Quizás si se pensase en elaborar todo un sistema, esto implicaría que tendríamos que ir trabajando con 4 trimestres, por así decirlo, en un año, o 3 trimestres, dependiendo, digamos, de cómo sea la distribución, y de allí, para la nota final, sacar un promedio al final. Pero en este caso vamos a ponerlo como que es nada más un trimestre que acaba de terminar. Vale, ya establecimos cuál es el input. Ahora vamos a ver el output. ¿Qué deberíamos considerar? Les pregunto, ¿qué deberíamos considerar como datos de salida? ¿Cuál debe ser la información de salida acá? En otras palabras, qué es lo que se quiere obtener? Los resultados El resultado. Eso o tiene, el porcentaje de cada nota obtenida, entonces sería el promedio. el promedio. Ajá. Medio, eso es lo que andamos buscando, el promedio. Pero fíjense que en este caso vamos a considerar también como variable de salida el nombre del estudiante. Ya vamos a entender por qué. Vamos a considerar que hay una variable que nos va a servir también de entrada como de salida. Eh, A veces a eso se les llaman variables transparentes. Se llaman transparentes porque las vamos a capturar en la entrada, no vamos a hacer nada con ellas, pero sí las vamos a mostrar en la salida. Por eso se les llama que son transparentes, porque no la vamos a procesar, no vamos a hacer nada con ella. Solo es algo que lo vamos a pedir en el ingreso y nos va a servir para mostrar algo en la salida. Entonces, vamos a establecer ya como nuestro diagrama de caja negra esto que estamos viendo acá. El nombre del estudiante, actividad uno, actividad 2, examen, el nombre del estudiante como salida y el promedio. Ahora sí, se viene la pregunta que es, bueno, ¿qué hay en nuestra caja negra? O sea, ¿qué es lo que va a hacer que esto funcione o que nos lleve a encontrar lo que vendría siendo el promedio? Entonces, esa pregunta sí se vuelve ahorita bastante vital hacerla porque es donde ya vieron ustedes en esta parte, prácticamente lo que definimos son las fórmulas que vamos a utilizar. Es lo que venimos a definir.
Va, entonces, ¿qué debemos de hacer? Sería la pregunta acá, para calcular el promedio. Mm, Aquí tendríamos que utilizar actividad uno por el 30%. Muy bien. Sería, digamos, como ir multiplicando, ¿verdad? Por Ajá. cada una de ellas por el porcentaje que corresponde. Algunas veces algunos programadores suelen hacer variables intermedias, como para ir almacenando y que no se haga muy largo. Voy a explicarlo de forma larga, ahorita, voy a explicarlo de forma larga. No sé si nos va a dar el tiempo el día de hoy como para resolver el ejercicio completo, pero si no, lo vamos a seguir en la clase que viene, ya, porque quiero detenerme hoy a explicar algunos detalles y ver, digamos, qué resulta más práctico de acuerdo a la lupa con lo que se ve. Si nos vamos a la fórmula así general, diríamos, vaya, lo que yo necesito es el promedio. Yo necesito un promedio. ¿A qué va a ser igual ese promedio? Bueno, puedo ir haciendo como separaciones con paréntesis, porque los paréntesis me sirven de operadores para poder ir segregando o más bien dicho, juntando ciertos datos para dar jerarquía. Entonces, dentro de este operador vamos a abrir un paréntesis que va a ser la actividad, que le hemos llamado actividad uno multiplicada por ¿qué? ¿Por qué vamos a multiplicar la actividad uno? Por el porcentaje, por punto 30. Ah, ok, excelente, por 0,30. Vean, pongámoslo así para entenderlo bien. No podemos poner 30% como está arriba, sino que tenemos que hacer la operación de dividir el 30 entre 100, porque las computadoras de esa forma es que manejan los porcentajes. Aunque nosotros le introduzcamos o que la máquina tenga eso, el por ciento, eso es un símbolo nada más que para nosotros representa eso. Pero dentro de las operaciones aritméticas, las computadoras lo que hacen es dividir entre 100 para sacar los porcentajes. Entonces, ahí estaríamos multiplicando la actividad uno por 0,30. Eso significa que para la siguiente proporción vamos a multiplicar actividad 2 también por, y recuerden que el asterisco es la multiplicación, aquí no es la X, es el asterisco, otro 0,30. Bien. De hecho, el cero que le estoy poniendo aquí podríamos quitarlo. No es necesario, diría alguien, ponerlo. Podríamos dejarlo como 0,3. Al final de cuentas es lo mismo. Bien. Eh, pero todavía nos falta. Hay que agregarle a esta fórmula otro aspecto más, que en este caso vamos a abrir otro paréntesis para ir con esas jerarquías y diríamos, vamos a usar el examen ahora por 0,4, que sería el 40 entre 100. Y básicamente esta es la fórmula a resolver el problema. Sería una fórmula algo larga. Si la vemos así, nos sale un poquito larga la fórmula como la estamos viendo ahorita. La voy a acercar un poco más para que la podamos apreciar y tengamos claro qué es lo que se está haciendo. Vean, entonces estamos diciendo que la variable promedio va a ser igual a la actividad uno por el 30%. Eso lo expresamos como asterisco 0,3, actividad 2 asterisco 0,2 y examen asterisco 0,4. Vaya, esa sería la fórmula implementada. Sin embargo, cuando programamos, podríamos hacer otras consideraciones. Y aquí depende ya de el, digamos, de la óptica, como le dije, de la lupa que tenga el programador. Si el programador considera necesario hacerlo de otra manera o plantearlo, la solución de otra forma, ya decíamos, en esto todos los caminos llevan a Roma. Eh, Algunos serán más largos, otros serán más cortos. El que acabamos de escribir ahí, diría yo, bueno, es lo más corto. Pero a alguien se le podría ocurrir hacer sustituciones. Por ejemplo, en vez de usar todo esto, comenzar a decir, mire,
Antes de llegar a la fórmula del promedio, antes de llegar a esa fórmula, vamos a poner esto como una segunda alternativa. Voy a trazar acá una división para que entendamos que esto es como alguien más que está pensando en la solución del ejercicio, ¿verdad? Entonces, a alguien se le ocurre y dice, vaya, miren, yo estoy de acuerdo con esto, ¿verdad? Me parece, pero yo creo que para hacer esto más ordenado, antes de llegar al promedio, ¿verdad? Considero que sería necesario hacer lo siguiente. Digamos, el, vamos a ponerle el porcentaje de la actividad uno. Y aquí es donde comienzan a veces a renombrarse las variables. Entonces, vamos a ponerle por ac, act 1. Y significaría, para alguien que esté programando, ¿verdad? Eso significa porcentaje de actividad uno. Ya esto está dentro de lo que cada quien puede ir considerando, ¿verdad? Cómo verlo. Entonces diría esa persona, mire, yo voy a ir calculando en variables aparte los porcentajes de cada una de esas cosas. Entonces, para el porcentaje de la actividad uno lo voy a calcular con la actividad uno, que es la variable que se ingresa, multiplicándola por 0,3. Bien. Entonces, eso para mí es un proceso que debo de realizar primero. Ahora nos dice, bueno, voy a calcular el porcentaje para la actividad 2, que va a ser la actividad 2 por 0,3. Esa sería otra variable más. O sea, lo que está haciendo aquí es creando variables intermedias para cálculos que está realizando. Entonces, una vez haya calculado eso, ahora dice el porcentaje del examen. Entonces, voy a poner porcentaje exa va a ser igual a la variable examen por 0,4. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta persona? Estaría sacando en tres variables intermedias. Las variables intermedias, por lo general, el usuario no las mira. O sea, son variables que al programador le sirven para hacer operaciones, pero que al usuario no las puede ver. Están dentro de la caja negra, digamos, para el usuario. Em, Al final diría, entonces, vaya, entonces, hoy que ya tengo esas variables así calculadas, voy a sacar el promedio. Para mí va a ser la suma, perdón, en ese caso, sí, la suma de las tres variables. Es decir, porcentaje de actividad uno más porcentaje de actividad 2 más porcentaje de examen. Entonces voy a sumar ya los valores por separado. Y pues ahí estaríamos ya calculando el promedio. Entonces, estaríamos ante dos formas de resolver la parte interna de nuestra caja negra. Podría funcionar la primera como la segunda. De hecho, las dos tendrían que llevarnos al mismo resultado. ¿Cuál es la diferencia? En una estamos utilizando variables intermedias para las operaciones, en la otra no. En la práctica, ¿tendrá algún uso las variables intermedias? Pues sí, para el programador. Bien, para el programador lo tiene. Para el usuario final quizás no. Vaya, voy a hacerles las preguntas ahorita a ambas para que votemos, por así decir, por las dos opciones que hemos planteado. Bien, en el caso de Valentina, ¿cuál de los dos procesos cree usted que le parece más claro a usted? ¿O que sería más sencillo de hacer? ¿El promedio con toda la fórmula o el promedio así como separándolo por variables? Adelante, Valentina. Vemos que ha encendido el micrófono, pero no. En mi opinión, creo que sería el proceso en los que separamos los porcentajes. Para usted es como más ordenado. Sí, es más ordenado y se me hace más fácil de ubicar todo. Ok, excelente. Muchas gracias. Bueno, gracias por su comentario, Valentina. Vamos a ver, Rocío, pues le haría la misma pregunta, ¿verdad? En su caso,
¿Cuál de las dos fórmulas o de los dos procesos para resolver preferiría? Yo igual estoy de acuerdo con ella, es que se va como pasito a pasito, creo yo que porque nosotras vamos empezando lo entendemos mejor, sí se entiende la primera parte, pero es así como que paréntesis, abrimos, cerramos más. Siento que es más fácil o menos complicada la parte que va paso a paso, la variable intermedia. Ok, digamos, más detallado, ¿verdad? Es más detallado el segundo sistema. Vaya, les agradezco ahí sus opiniones, ¿verdad? Es importante para mí porque eso me da una idea de cómo están captando esto. Ahora, en términos, digamos, de las sugerencias que se suele hacer en el área de programación, eh, hay hay de los dos bandos, ¿ve? Es decir, habrán programadores que nos dirán a nosotros que les gusta más la primera forma, dirán, mire, es que esto es más directo. O sea, ¿para qué vas a ir haciendo lo demás si al final de cuentas estas variables? Porque aquí viene un aspecto, que esto es un programa sencillo, digámoslo, pero si cada ejecución, es decir, aquí estamos hablando que esta, miren, es una ejecución. Esta es otra ejecución. Esta es otra ejecución. Esta es otra. Significa que para la máquina son tiempos de ejecución. Claro, en algo como eso la máquina lo hace así, un 2x3. Vea, una computadora lo va a hacer sumamente rápido. Pero si a la larga el sistema de ir haciendo entre más sentencias le pongamos a un problema que estamos resolviendo, podría ser que nuestro programa a la larga sea como más lento. Entonces, ahí es donde hay esa como discusión. Algunos programadores dicen, mire, aquí usted hace todo, calcula lo que necesita en un solo paso. Eso significa que en un tiempo de ejecución, se resuelve el problema. Mientras que acá usted va a usar 4 tiempos de ejecución. Ahora, cuando vamos a ver los tiempos de ejecución de instrucciones, son cuestiones de milisegundos. Entonces, eso es como que yo les diga algo así, mire, esto la máquina lo hace en 1 milisegundo y aquí se tarda 4 milisegundos. En la práctica, pues, diría alguien, ¿qué es eso? ¿Vea? Es lo mismo, ¿vea? Si nosotros estamos hablando de milisegundos. Bueno, lo que sucede es que cuando esto se vuelve un programa muy grande, un sistema complejo, todos esos milisegundos pues ya se van sumando, ¿vea? Y ya van formando segundos en los cuales la máquina va a tardarse más. En otras palabras, para nosotros, la lógica de esto resulta más fácil de comprenderlo así, pero para la operación que realiza una computadora o un procesador, llamémoslo mejor así, el procesador hace de una sola vez esto. Es una sola operación para él. Aunque aquí veamos cosas diferentes, pero para él esto es como una sola operación, porque él va a tomar lo que ingresó acá, lo mete acá y lo multiplica, lo suma, lo multiplica, lo suma, lo multiplica y lo suma. En cambio, al hacerlo de esta forma, tiene que hacer primero esto y después esto para llegar. O sea, es como que yo les diga, miren, esto es más largo para la computadora o para el procesador en tiempos de ejecución. Esto es un menor tiempo. Ahí es donde vienen algunos programadores y nos dicen, mire, es que usted tiene que resolver las cosas pensando que va a optimizar los recursos del dispositivo para el que está diseñando el programa. Entonces, optimizar el recurso significaría llevar esto a lo que está arriba, a lo que está aquí arriba. Ahí estaríamos ante eso. Bueno, sacrifico un poquito de tiempo de ejecución y dejo esto de manera que se entienda más claramente qué es lo que se hizo, o prefiero hacerlo todo de una sola vez, pero quizás me lleve un poco de más tiempo entender lo que se está haciendo. Bien, eso vendría siendo, digamos, los dos puntos de vista que darían los programadores seniors o expertos. ¿Para qué te vas a estar enrollando con tantas cosas? Hacerlo en un solo paso. Que esto lo calcule de un solo, no que una cosa y después otra.
Sin embargo, podría haber algo interesante que no hemos considerado. Y es que, ¿qué tal? Porque aquí vamos a dar de un solo el promedio. Pero ¿qué tal si de repente, digamos, el director de la escuela dice, vaya, fíjate que esto veo que está funcionando, que le aparece al docente, le aparece en la pantalla, ¿verdad? Ya él mete los datos y le aparece en la pantalla el nombre y le aparece ahí el promedio. Pero el docente quiere saber cuánto se agenció de cada actividad, o el docente quiere saber cuántos puntos son los que se le dieron del examen a esa persona. Entonces, si eso es así, resultará más conveniente utilizar esto de aquí, porque incluso podríamos nosotros pensar en mostrarle a la persona que haya ingresado los datos, mostrarle una pantalla donde diga, vea, cuánto es el porcentaje de la actividad uno, cuánto es el porcentaje que obtuvo de la actividad 2 o cuánto suma, y cuánto es el porcentaje del examen. Para darles una idea así rapidito. Vea, significa que si un estudiante se sacó 7 en la actividad uno, decimos 7 por 3, 21. Entonces diríamos es 2.1. Entonces en la pantalla se le mostraría al usuario, bueno, en la actividad uno, su nota, ¿verdad? Para ya sacada en promedio fue de 2.1. Lo que le sumó fue 2.1. En el examen se sacó 10. Significa que estamos multiplicando 10 por punto 4, son 4 puntos. Entonces aquí se veía el 4, por así decirlo. En otras palabras, es como desglosar, vea, como ir desglosando lo que serían cada uno de los porcentajes. Pero eso estaría considerando en el hecho de que le voy a mostrar al usuario no solo el promedio final, sino también las actividades y el examen. Eso implicaría que habría que hacer una reconsideración en nuestro diagrama, porque estas, ¿verdad? Son de entrada, pero en la salida, miren, no solo va a estar el promedio, sino que tendríamos que incluir estas que hemos generado acá, porque ya las habríamos calculado. Entonces, ¿qué ventaja habría con trabajar con esas variables intermedias? Sobre el hecho de que nos clarifica un poco de dónde vienen o de dónde salen las operaciones. Ah, que tenemos ya posiblemente variables que hemos creado en donde al usuario, ¿verdad? Le podríamos mostrar lo que vendría siendo cada una de los valores de esas variables. Podrían ser variables que le llamen la atención. Bueno, como les decía, no vamos a poder completar este ejercicio, vamos a dejar el flujograma para la siguiente clase, pero vamos a tratar de hacer los dos. O sea, vamos a sacar de este ejercicio dos flujogramas. Nos quedamos hasta acá, que Dios me les bendiga. Mañana miércoles no tenemos actividad, ¿verdad? De clases, nos vemos hasta el día jueves. Buenas noches, hasta luego. Gracias, buenas noches. Igualmente.